vamos a tener un tema de mucho interés. Su título es El fin del mundo y sus señales. Veremos en este tema cómo a través de la escritora Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista, ella nos describe cuál es el comportamiento de las ciudades hoy en día en el mundo. Cómo a través de lo que el Señor nos escribe a través de su santa palabra, veremos que las ciudades se han convertido en semilleros de vicios y de grandes catástrofes y violencia. Es decir, que las ciudades se han convertido en lugares inhabitables que es casi imposible vivir. Vamos a ver cuáles fueron las señales que el Señor Jesús pues les dio allí en el Monte de los Olivos a los discípulos cuando estaba con ellos. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, en este momento que nos ilumine a través de tu Santo Espíritu para el estudio de tu palabra. Bendice a los amables televidentes que van a ver este programa y a escucharlo. Pon en ellos, Señor, discernimiento de los hechos y acontecimientos que estamos viviendo y que ya estamos cerca del fin. Pronto veremos a nuestro Dios, a nuestro Rey, cuando venga en gloria y majestad. Gracias, Señor, porque tú siempre nos acompañas en el estudio de tu palabra. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 24, donde el Señor Jesús, allí reunido en el Monte de los Olivos con los discípulos, pues le habla de grandes eventos y señales que ocurrirían al final del tiempo, al final del mundo. Dice en el verso 3, cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Aquí cuando el Señor está diciéndole a los discípulos que miren que nadie os engañe, está hablando de justamente lo que estamos viviendo hoy en día. Hay grandes engaños de falsos profetas, falsos predicadores que están levantando voces agoreras, es decir, están alarmando al mundo acerca de eventos que ya ellos han descrito como que el mundo se va a acabar en la fecha que ellos ponen. Cuando ellos ponen una fecha, están indicando que ya el mundo se va a terminar. Pero veremos en esta lectura de Mateo capítulo 24 que ni el Señor Jesús le describió a ellos cuándo sería ese día y esa hora. Es decir, el Señor Jesús no le habló a ellos ni del día ni de la hora en que ocurriría ya el evento final de su venida y de la destrucción del planeta. No hay fecha que él la haya puesto, porque el Señor Jesús dijo que solamente estaba en la potestad de su Padre, que ni los ángeles ni él sabían el fin del mundo. Seguimos leyendo en el capítulo 24, libro de Mateo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Ya en muchas ocasiones hemos vivido estos tiempos de guerra y aún lo estamos viviendo. Es decir, que todavía estamos viviendo tiempo de rumores de guerra
y guerras. Es decir, que no es nada nuevo lo que ya el Señor Jesús nos está aclarando a través de Mateo capítulo 24. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy estamos viviendo esa misma situación. La nación contra nación y reino contra reino en grandes confrontaciones hoy en día. La estamos viviendo. La última la estamos viviendo ahora mismo. La guerra de Rusia contra Ucrania. Es decir, que estos eventos se van a ir repitiendo y no se terminarán hasta la venida de Cristo. Entonces habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Habrá hambres, habrá pestes, es decir, estamos conviviendo con las enfermedades. Cada día salen nuevas enfermedades, nuevas pestes, que son enfermedades como la que estamos viviendo hoy en día. Vendrán y seguirán llegando esas pestes, seguirán llegando esas enfermedades, no se terminarán hasta la venida de Cristo, que le pondrá fin a todo el planeta. Es decir, que estamos viendo que todas las cosas que el Señor Jesús nos habló a través de Mateo capítulo 24 son eventos y actividades que Él describió allí para el tiempo del fin. Es decir, que estos eventos lo estaremos viendo hasta la venida de Cristo. Persecución, maldad y muchas religiones. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos. Seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, aquí la persecución viene para el pueblo remanente. Esta persecución viene para el pueblo genuino de Dios, que guarda los mandamientos y guarda el santo sábado. No será para todas las religiones, no será para todos los cristianos. La persecución viene de parte de los cristianos hacia los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y también tienen el espíritu de profecía. Es decir, que no vendrá una persecución para todos los cristianos. Será una persecución de cristianos contra cristianos que guardan los mandamientos de Dios. Oiga bien, porque esta persecución no viene de parte del mundo común. Esta persecución viene de la misma cristiandad, de lo que profesan ser cristianos seguidores de Cristo. Porque hay un cristiano profeso y hay un cristiano confeso. El cristiano profesa, ese anda haciendo las cosas del hombre y practicando lo que el hombre le dice que haga y practique. El cristiano confeso está sujeto a la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos y andar en lo que el Señor le ha señalado que ande. Es decir, hay un cristiano profeso y hay un cristiano confeso. Usted tiene que definirse de qué lado usted va a estar. O es confeso o es profeso. El profeso no hace la voluntad de Dios, pero se dice llamar cristiano. El confeso hace la voluntad de Dios y cumple su palabra al pie de la letra. Es decir, anda en obediencia a lo que Dios le manda a través de su santa palabra. La escucha, la lee, la practica y la enseña tal como Dios quiere. El profeso no hace la voluntad de Dios porque niega los mandamientos y guarda el domingo y no el santo sábado, cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso, en este programa tenemos que hablar claro. ¿Quién es confeso
quién es profeso. Profesa ser cristiano. Confeso es el que hace la voluntad de Dios y hace lo que el Señor le manda tal como Él quiere. Entonces, vemos aquí que esta persecución no viene de parte del mundo común, viene de parte de la iglesia, de parte de los religiosos, de parte de los que siguen o creen seguir a Cristo, pero lo hacen bajo su voluntad, no bajo la voluntad de Dios. Seguimos leyendo en el capítulo 24, libro de Mateo. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriaría. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí estamos viendo que este evangelio se tiene que predicar en todo el mundo, pero el evangelio de la verdad, el evangelio que Dios quiere que se predique, no el evangelio que hoy los profesos están predicando, que Cristo clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario, que predican que Cristo abolió su santa ley, que guardan el domingo en vez del sábado. Esos son profesos, no confesos. Entonces tenemos hoy que definir quién anda en lo que Dios manda y quién anda en la obediencia al hombre. Por eso hoy tenemos que andar claro y tenemos que andar con la luz que el Señor nos ha dado para que prediquemos su verdad. Porque el evangelio de la mentira, desde el inicio, desde el Edén, se viene predicando el evangelio de la mentira. Allí con Adán y Eva y con Satanás, el diablo, allí comenzó la primera mentira que se originó en el cielo, no en la tierra. Porque desde donde viene la mentira, viene desde el cielo. Allí la enseñó Lucifer, Satanás, el diablo, en el cielo. Y por eso fue lanzado al planeta después que pecó contra Dios en el cielo. Desde ahí, desde el Edén hasta acá, hemos enseñado y se ha enseñado la mentira. Pero Dios quiere que se enseñe la verdad. Porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Si tú pronuncias su nombre, tiene que predicar la verdad. Si tú usas el nombre de Jesús, tiene que hablar la verdad. Si tú llamas a la gente para que sea salva, tiene que hablar la verdad. Porque con la mentira nadie se va a salvar. La verdad es Cristo. Y la salvación viene a través de Él. Entonces, no podemos hablar mentira porque no hay manera de que salvemos al prójimo hablando mentira. Lo hablamos y hablamos la verdad porque así será y así el Señor lo ha dicho que se haga. Por eso hoy en día vemos un mundo en el que la gente anda detrás de la mentira, escuchando la mentira. Y por eso hoy en día se habla tantas falsedades, porque no enseñan la verdad, enseñan la mentira y hoy andan en ella y predican y practican la mentira. Por eso Dios nos llama a que escuchemos su palabra y le hagamos caso a su palabra. Seguimos leyendo en el capítulo 24, libro de Mateo. Vámonos al verso 36, donde el Señor Jesús le aclara a sus discípulos que Él no sabe ni el día ni la hora. Capítulo 24, verso 36. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Aquí está hablando el Señor Jesús, que solamente su Padre sabe el día y la hora de su venida. No la saben ni los ángeles, ni tampoco nosotros. ¿Por qué tenemos que anunciar fecha?
de que el mundo se va a acabar cuando el Señor Jesús, Él todavía no sabe ni le dice a los discípulos en qué hora y en qué momento Él viene a la tierra. Hoy tenemos que ceñirse o ceñirnos en un así dice Jehová, no lo que dicen los hombres. Dice en el verso 37, como los días de Noé, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está describiendo que en los días de Noé, oiga bien, bebían, comían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, el mundo estaba entretenido, el mundo estaba en fiesta, el mundo estaba en parranda, el mundo andaba en violencia, el mundo andaba en cosas malas y negativas. No le hicieron caso a lo que Noé le predicó, de que Dios le dijo a Noé que anunciara que venía un diluvio a la tierra para destruirla, destruir al hombre conjuntamente con los animales. Pero Dios le puso una fecha a los antidiluvianos. Sí, Dios puso una fecha a los antidiluvianos. Y lo vamos a leer en el capítulo 6, libro de Génesis. Vamos a ver qué fue lo que el Señor le dijo a Noé que sucedería con los antidiluvianos. Dice el Señor que Él iba a ponerle fin, oiga bien, que le iba a poner fin al hombre en la tierra. Y llamó a Noé para que entonces Noé le enseñara y le dijera que ellos iban a tener un tiempo en la tierra, porque Dios lo había ya planificado de esa manera. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y a la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida y que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Y el Señor entonces le dio a Noé 120 años. Oiga bien, Dios le dijo a Noé, predica por 120 años. Esos serán los días del hombre en la tierra. Dios le puso un límite a la gracia en los tiempos de Noé. Antes de enviar el diluvio, Dios puso una fecha para la destrucción del planeta. Es decir, Dios le dijo a Noé, predica que los días del hombre serán 120 años. Pero para la venida de Cristo no hay fecha ni hora. Es decir, ha prolongado Dios su gracia al hombre de hoy en día. El hombre ha recibido una gracia prolongada después de la muerte de Cristo. Es decir, que más de 2000 años Dios ha tardado su venida, pero no es que Cristo no viene, porque Dios es un Dios de compasión y de misericordia, y le está dando una nueva oportunidad y se la sigue dando al hombre para que se arrepienta y acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero vemos un mundo que no le hace caso tampoco a la predicación del evangelio de hoy en día. A los antidiluvianos, 120 años. A los de este tiempo, más de 2000 años de gracia. Pero la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Mi hermano, sabemos que Cristo está a la puerta, porque aquí están las señales
y la vamos a leer ahora en el libro Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días. En este libro vamos a leer lo que ha sido, lo que fue y lo que será el comportamiento de las ciudades, cómo se están comportando las ciudades hoy en día. Vamos a leerlo en Eventos de los Últimos Días, escrito por Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Leemos en el capítulo 8, Eventos de los Últimos Días. Vamos a ver cuáles fueron las visiones que Dios le dio a esta mujer acerca de los eventos finales, acerca de las señales finales antes de la destrucción del planeta, cuando Cristo venga en gloria y majestad. Las ciudades, los constructores de la ciudad original. Vamos a ver quién construyó la primera ciudad. ¿Quién fue que construyó la primera ciudad? Pero que Dios no había dado órdenes para que se construyeran ciudades. Dios creó el Edén. Dios creó el huerto del Edén, donde Adán y Eva estaban y vivieron. Es decir, no construyó ciudad. Dios no hizo construcción de ciudad para el hombre. Dios creó un huerto, creó el Edén para Adán y Eva y para todos los que iban a ser procreados por ellos. Es decir, el hombre iba a vivir en un Edén, el hombre iba a vivir en un paraíso, no en ciudades, porque Dios no ha dado esa orden de que se construyeran ciudades. Leemos en el capítulo 8, las ciudades, eventos de los últimos días. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Es decir, después que Adán y Eva pecaron, Caín se retiró ya de sus padres, de Caín, de Eva y Adán. Caín se retira de su familia. Entonces, oiga lo que hace Caín. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor, que se llamó Enó. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén, restaurado para buscar. ¿Qué salió a buscar Caín? Oiga lo que salió a buscar Caín. Salió a buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. ¿Quién quedó como Dios de este mundo después que Adán y Eva pecaron? Quedó Satanás, quedó el diablo. Y aquí dice que Caín quedó como caudillo de esa gran multitud que adora al Dios de este mundo. El Dios del dinero, el Dios de la riqueza es Satanás y está gobernando el planeta hoy en día. Es decir, que Caín eligió seguir al diablo y dejar a Dios. Seguir la riqueza, seguir las cosas que el diablo le ofrece para entonces abandonar al Dios creador. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a la orilla del río Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda estatura
que fuera la maravilla del mundo. Génesis capítulo 11, versos 2 al 4. Aquí vemos ya que se fueron de la mano de Dios. Caín inicia la rebeldía contra Dios y se va entonces ahora a construir ciudades, y allí un nieto de Noé llamado Nimrod, pues allí construye la famosa Torre de Babel para alzarse contra. Hoy es el día en que el Señor todavía te sigue diciendo: sal de la ciudad. Ven a donde el Señor te está llamando a vivir con la naturaleza. Ven a vivir con tus hijos fuera de los semilleros de vicios. Ven a vivir en los lugares donde no hay represalia. Ven a vivir en el lugar donde Dios te tiene la bendición. En la ciudad hay maldición, porque las ciudades ya están malditas. Las ciudades están malditas. Los juicios de Dios siguen cayendo constantemente en las ciudades. Hoy, hermano, atiende el llamado de Dios. Ven al campo. Ven a vivir donde Dios te ha dicho que viva. Renuncia a esas cosas, a esos lujos, a esa vanidad. Renuncia a esa moda. Renuncia a esa música. Renuncia a esa comida. Renuncia, hermano. Ven a convivir con Dios en el campo. Ven a convivir con tu Dios en la naturaleza. Ven a convivir con tu Creador. Dios te llama porque te ama. Dios te llama porque quiere salvarte. Dios vino a eso. Vino a dar su vida por ti y por mí. Hoy yo te digo, hazle caso a Dios. No espere el último momento, porque ya el círculo en las ciudades está casi cerrado. Así como se cerró la puerta de Sodoma y Gomorra y llovió fuego y azufre del cielo, así vendrá también el fuego para las ciudades. Y si tú no sales, ¿te podrás salvar? ¿Quién te podrá salvar si no sales? Ahora es el día, hoy es el día, ahora es lo que tú tienes que hacer, debes hacerlo. Lo que has de hacer, hazlo ahora, porque el Señor te dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú debes escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios te habla y te dice: ven, sal fuera, como le dijo a Lázaro. No lo dejó dentro de la tumba, sino que le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque ya no lo iba a tener más ahí para liberarlo. Hoy Dios te dice, si estás muerto espiritualmente, Dios te dice hoy: sal fuera, que el Espíritu Santo te va a recibir para darte vida y vida en abundancia. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí para hablar la verdad, para hablar la palabra de Dios, para predicar el mensaje de amonestación que Dios te quiere dar, pero que tú hoy has cerrado tus oídos. Hoy tú has cerrado tus ojos para no ver, para no oír. El que tenga oído, que oiga. El que tenga ojo, que vea. Pero Dios te dice que no te darás por inocente si toma tu mensaje en vano. Si no lo escucha, tú entonces no tendrás la salvación. Te quedarás allí en el infierno de las ciudades. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Mientras tanto, te decimos que el Señor guarde, alce a ti su rostro y ponga en ti discernimiento, paz y armonía. Hasta el domingo.